Texas, en los Estados Unidos. Exactamente, bueno, procuraremos actualizar toda esta información y nosotros cambiamos de tema ahora y volvemos al panorama nacional para hablar de un programa importante, muy importante y sobre todo de los centros de asistencia a la infancia y adolescencia en nuestro país. Pero concretamente vamos a hablar del programa Primera Infancia que se lleva a cabo en los centros CAIF de todo el país. Vamos a recibir a Susana Mara. Bienvenida, Susana. Buenos días, muchas gracias. Un placer y bueno, la idea es dar a conocer, bueno, no solo el trabajo de los centros CAIF es un poco abrevar en algo que se viene realizando hace mucho tiempo, pero nunca está de más recordarlo, pero sí hablar concretamente de este programa llamado Primera Infancia. Bien, perfecto. Ustedes saben que INAU está llevando adelante una reestructura en su organización y Primera Infancia es uno de los programas prioritarios, acompañando también a los programas de gobierno, que es uno de los 3 programas prioritarios, porque esta etapa de la vida es fundamental, es decir, todas las etapas son importantes, pero acá no solo es importante por la etapa que está transcurriendo, sino por lo que tiene que ver con el futuro Exactamente. Acá se dan las bases para el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, la salud mental, los buenos hábitos, la socialización. Por lo tanto, es muy importante invertir en primera infancia. Aquellos países además que han invertido en primera infancia, los estudios internacionales nos muestran, salieron antes de situaciones de pobreza. Y el Premio Nobel de Economía dice que cada peso que se invierta en primera infancia, bien invertido, se recupera 12 a 17 veces más. Bien, Susana, CAIF significa Centro de Atención a la infancia y a la familia, exacto, ¿verdad? Exacto. Ya hace mucho tiempo que está en funcionamiento. 26 años. Que es bastante. Y vamos a decir que atiende obviamente a aquellas familias y a los hijos de esos contextos más vulnerables de nuestro país. El inicio, digamos, del proyecto fue justamente, vos decías, la importancia de esos 0 a 3 años en el desarrollo futuro de ese niño que va a ser adulto. Sí. ¿Ustedes qué notaron, digamos, en estos años de experiencia, de cuál ha sido el aporte concreto de estos centros CAIF a esas familias? Perfecto. Mira, vamos a ver, en principio nosotros trabajamos con un criterio de sujeto de derecho, ¿no? El niño ya desde el momento que nace es un ciudadano, es un niño, es un sujeto de derecho, por lo tanto hoy es importante también, ¿no? O sea, esa perspectiva no la tenemos que perder. Pero además tiene una doble responsabilidad, digamos, el Estado, porque sí va a ser el futuro ciudadano, digamos, y en esta etapa es donde, dijera la UNICEF, se juega el partido, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha hecho INAU y la política de primera infancia en todos estos años? Fundamentalmente en las zonas de mayor vulnerabilidad. Y estos centros que se pueden conocer de repente como tradicionalmente como si fueran jardines de infantes, tienen una característica muy especial, diferente, porque se trabaja de forma integral, porque sí es importante la educación desde el nacimiento, sin duda, pero acá no se puede separar educación de cuidados y de atención. Entonces ningún niño menor de 3 años vive solo, o sea, siempre está inserto en una familia más allá de cuál sea esa familia que la atiende. Entonces, que lo cuida. Y lo que importa es cómo nosotros fortalecemos los vínculos con esa familia, cómo se trabaja con los padres, con los referentes adultos, teniendo buenas prácticas de crianza. Hay un programa que se llama Estimulación Oportuna, donde los niños van con la mamá y con el papá o con la abuela, con el referente, desde que nace, y entonces se trabajan en lo que es estimulación, y esto tiene un impacto no solo para el niño, sino para la crianza de otros niños, porque esa mamá además puede transmitir. Y esto también es muy importante. Tú me decías, ¿cuál es el impacto que ha tenido? En esta última, desde el 2005 al 2010, ha crecido un 37%. El gobierno ha hecho una importantísima inversión en construcciones a través del fideicomiso con la CND para centros nuevos.
Se han creado desde el 2011 acá 54 centros nuevos en todo el país. Tenemos 34 más en estos días. Van a ver, hoy de tarde tenemos la inauguración de uno en Montevideo y vamos a superar la meta que nos propuso la ENIA, la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia, de llegar a 100 centros. Vamos a llegar a 150 seguramente en el 2015. Pero lo que les decía, el impacto es sin duda en los niños, porque la estimulación oportuna, ustedes saben que las neurociencias nos han mostrado esto de tener niños con estimulados en un ambiente sereno. El cerebro es uno de los órganos que no termina de desarrollarse con el nacimiento. Es un cerebro que está pronto, que tiene millones de neuronas prontas para poder contactarse con otras y crear redes que son las que van a permitir estas estrategias emocionales, cognitivas. Si eso no ocurre, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, esas neuronas se van perdiendo. Está previsto que el cerebro pierda millones de neuronas, pero un cerebro estimulado crece mucho más, no solo en calidad, sino en cantidad. Quiere decir que ahí ya hay un hándicap negativo si esos niños no tienen esta estimulación. Susana, y hablemos precisamente para hablar de la estimulación que reciben, de lo que es el día a día dentro de este programa. Por ejemplo, ¿qué técnicos y qué profesionales están al servicio de los niños? Perfecto. Justamente, como esto es un programa integral que no solo atiende educación, sino también atiende salud, sino también atiende la parte de salud mental, tenemos un maestro especializado en dos maestros especializados en educación inicial, un psicólogo, un psicomotricista que trabaja fundamentalmente con el desarrollo, un asistente social, 3 educadores, una asistente de cocina, porque acá trabaja también y auxiliares. En cada centro, ¿verdad? En cada uno de los casi 400 centros y atendiendo a los 50.000 niños prácticamente que estamos llegando, y esto impacta además en 40.000 familias. Y además es una fuente laboral, porque en cada uno de los centros trabajan alrededor de 12 o 13 personas, pero esto es muy importante. Esta política de primera infancia es una política de cogestión con el Estado. Es decir, la sociedad civil organizada trabaja gestionando los centros. Entonces, esto hace que la gente se organice, pero que además, ¿sabes qué? Humanamente es muy bueno dar. Siempre que uno da, recibe más de lo que da. Esas familias que tienen el apoyo de estos centros CAIF. Sí, sin duda. ¿Cuál es la contrapartida, digamos, que ellos tienen que también ofrecer? En el sentido de poder contar con ellos, pero también ese compromiso, ¿verdad? Como núcleo familiar para con ese niño. Mira, te cuento esto. Por supuesto que hay diversidad, ¿no? En 40.000 familias hay de todo. Pero como normalmente trabajamos en convenio con otras organizaciones del Estado, con Ministerio de Salud Pública, con MIDES, con ACE, con la ANEP, CAIF se vincula mucho por redes. Entonces, lo primero que se hace es trabajar con la mamá embarazada. Cuando una mamá está embarazada, enseguida se sabe, y lo primero que hacemos es tratar de que ese embarazo se controle. Hay mucho vínculo con esta familia, y entonces cuando vemos que hay alguna situación de violencia, no yo, sino los técnicos, ¿no? Alguna situación de violencia, enseguida se trabaja, se incide, se trata de derivar, pero no desde el yo sé, sino de ¿no te parece? Es decir, y entonces ese vínculo que oficia como modelos alternativos que de repente estas familias no han tenido. Al tener al niño en cuidado, ¿no? Que tienen estos centros, lógicamente se involucran también mucho absolutamente con ese contexto, ¿no? En el que está el niño. Te doy un ejemplo de esto. Nos ha pasado que los niños que ya egresaron del CAIF han tenido familias que han tenido situaciones muy difíciles. Por ejemplo, un papá que se ahogó en pescadores, situaciones de violencia. Después de varios años que los niños dejaron de ir al CAIF, la familia vuelve al CAIF
a refugiarse, a pedir ayuda. Entonces, eso quiere decir que fue un vínculo muy fuerte emocionalmente, y eso humanamente es algo muy importante. Seguramente que si hubiéramos tenido más centros de este tipo, no tienen por qué ser solo CAIF, nosotros estamos trabajando en primera infancia con el Ministerio de Educación y Cultura, con los que tienen los centros privados, con la ANEP, o sea, tratamos de que la política de primera infancia sea general para todos. O sea, hablando de eso, general para todos, imagino que también hay un criterio de inclusión. ¿Qué pasa con aquellos chicos, por ejemplo, que padecen alguna discapacidad y tienen, digamos, algún centro especializado donde ser tratados? ¿Cómo se los contempla? No, mira, lo que por ley hoy cada persona discapacitada tiene, el Estado tiene la obligación de tener un asistente personal que sea de por vida. Históricamente los centros CAIF incluyeron niños con determinado tipo de discapacidad, porque claro, a veces la discapacidad es tan severa que no se logra si no hay alguien más. Hoy estamos teniendo con un convenio con Mides, 17 centros donde se llevan adelante experiencias pilotos con asistentes personales que acompañan a ese niño en el centro, donde el centro también recibió capacitación, y entonces son discapacidades mucho más severas y estamos en un criterio de derechos, ¿verdad? Claro. Ahora, Susana, una vez hablábamos del tema de la maternidad y de las políticas que apoyan a la madre que trabaja y demás. Y en un momento salía también ese asunto de que quizás uno no está en un contexto crítico, pero le gustaría poder contar con el apoyo de un centro CAIF para sus hijos. ¿Hasta qué punto, digamos, también se puede hacer más abarcativo? Bueno, mira, porque hay muchas mujeres, además en este país, jefas de hogar, solas. Mira, eso tiene que ver con que en nuestro país la natalidad es bajísima. Nacen 47.000 niños por año, lo que está poniendo en riesgo lo que es la pirámide generacional de reproducción. Es decir, van a haber más mayores que niños, ¿no? Entonces, todo ese sector de clase de trabajadores necesitan el acompañamiento también del Estado hoy, porque tradicionalmente era la mujer la que se encargaba de cuidar a los niños, a todos. Somos las que cuidan tradicionalmente. Eso está cambiando. La mujer se incorporó rápidamente al mercado laboral y hoy la atención y crianza de los niños es un tema de tensión. Entonces, la idea es poder tener centros de este tipo, no solo CAIF, sino otro tipo de centros, una oferta grande. Ustedes saben que está previsto el Sistema Nacional de Cuidados, donde en primera infancia INAU y CAIF juegan un papel muy importante y donde seguramente que en el próximo gobierno quien llegue va a hacer esta extensión. Hoy en los centros CAIF tienen un criterio de calidad que no existe en América Latina. Y de garantía para esos padres. Y de garantía para los padres. Entonces, quizá con un sistema de copago, quizá estamos haciendo convenios con el Ministerio de Trabajo para poder trabajar también con sindicatos, con empresas, donde, bueno, cada uno ponga su parte. El tema de la infancia nos compete a todos. Son nuestros niños, es nuestro país y es la obligación de los adultos velar porque sus derechos estén garantizados. Sin duda. Susana Mara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por esta visita. ¿Cómo no? Y esta tarde inauguramos un centro CAIF, el Centro Girasol, en el Cerro, o sea que están todos invitados, con una estructura edilicia específicamente diseñada para eso. ¿A qué hora lo inauguran? A las 2 de la tarde y tiene que pasar por muchísimas generaciones. Por eso la inversión en calidad también. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Susana. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que hacer una pausa, Soledad, pero a la vuelta se viene el pronóstico del tiempo, muy esperado desde ya, y también el sorteo. El sorteo de las entradas para Arjona. Y estén atentos, porque ya se cerró. Susana, ¿usted se quiere participar del sorteo? No te vayas. Ah, bueno, sí, claro que puede. Susana salió a buscar derecho la tablet para ver si podía. Claro, si había tiempo. Ya no hay tiempo. Pausa, ya venimos.